Calatorao es un municipio de la provincia de Zaragoza situado en el curso bajo del río Jalón, en el contacto entre la vertiente norte de la cordillera ibérica y el borde meridional de la depresión del Ebro, en pleno glacis o piedemonte de la Sierra de Algairén. Como en casi todos los pueblos, entre todos los edificios de Calatorao destacan el castillo y la iglesia. Pero estos edificios tienen una característica común, y es que ambos se levantan sobre un tipo de piedra negra extraída de las canteras cercanas. Los primeros escritos que hacen referencia al empleo de la piedra negra de Calatorao tratan del siglo XVI, aunque hay vestigios de su uso por los árabes. En el siglo XVIII, al hablar de Calatorao, ya describió Antonio Ponz y Piquer las bellezas de esta villa. El objeto que más llama la devoción del pueblo es la imagen del Santísimo Cristo, figura muy buena del natural, que se venera en su particular capilla de la iglesia. Hay tradición que la hicieron unos peregrinos. Este retablo es de mármol negro, de estas minas cercanas, con ornatos de columnas. El retablo al que alude Ponz en su escrito desapareció, y solo las columnas negras y las pilas de agua bendita de la entrada al templo pueden dar testimonio en Calatorao del uso ornamental del famoso mármol negro. Aunque no es de piedra negra, la pila bautismal también se extrajo de una de las canteras de la villa mediante una técnica hoy en desuso. Pues aquí sacaban piedras para pilas bautismales que hacían unas rozas a puntero todo alrededor, tenía por ejemplo unos 50 de diámetro, y luego metían unas cuñas de madera, le echaban agua por la tarde cuando terminaban de hacerla, y seguían echándoles agua por la noche hasta que la misma presión al hincharse la madera le hacía saltar la piedra. En el siglo XVII, Juan Bautista Labaña recoge: hay en el término de este lugar canteras de piedra negra muy buena que toma muy buen lustre. En Calatorao existe un número importante de canteras de propiedad municipal y cada una tiene su nombre: la de los vizcaínos, de las Zorreras, los Cantas, la de Braulio, los Zagales, la Torraza, Cabezo Grande, la Harinera, el Calvario. Las capas de piedra están perfectamente estratificadas en bancos horizontales cuya potencia o grosor va desde unos centímetros hasta los 2 metros. La separación longitudinal entre los bancos está determinada por las madres, que son unas grietas o fracturas verticales. Esto es una madre que se forma en la piedra, que hay corriente de aire y tiene una separación de 15 a 20 hasta 25 centímetros y 50, o sea que... Pero esta es la que tiene unos 20 centímetros y profundiza para adentro, que nadie sabe hasta dónde puede llegar. Y luego esto es el corcho que se forma en los levantes. Aquí hay una tapa de corcho y luego esto es tierra suelta, que es el levante. La separación horizontal de cada banco la marca el levante, que es una capa de piedra de menor dureza que facilita el arrancado. Pero los bancos de piedra también tienen unas fragilidades verticales que condicionan su tamaño, como son el pelo y las vetas. El pelo es este que baja por aquí desde el levante, que baja todo esto así, por ahí, que se ve que es un poco más blanco y va pues marcado detalladamente la piedra, ¿no? Esto es una veta que sirve para cortar con cuñas cuando es un bloque, pues eso, que va a quitar lo malo, separar la piedra. La explotación de las canteras de Calatorao se hace a cielo abierto y siguiendo el sistema de gradas. Hasta la instalación de las primeras máquinas en 1965, todas las labores de extracción de la piedra en la cantera se realizaban de una forma totalmente manual y los canteros se apoyaban únicamente en los animales de carga. Hoy, los largos y pesados barrones manejados por hombres fuertes han dejado paso a los martillos neumáticos.
Las caballerías que arrastraban los grandes bloques de piedra, los carretones y las cuerdas han sido sustituidos por la retroexcavadora, reduciéndose el número de operarios y los riesgos de accidente. Para separar los bancos de piedra, lo primero que deben hacer los canteros es limpiar la enruena con la azada especial. Después, en la zona del levante, que es la parte que separa los bancos y donde la piedra cede más fácilmente, hay que hacer los agujeros para meter las cuñas. Los arrancadores han hecho los agujeros que consideraban necesarios según la anchura del banco. Allí colocan unas largas falquillas que facilitarán la penetración de las cuñas untadas en aceite. Llega el momento de templar las cuñas, golpeándolas certeramente con el mayo para que con su presión vayan abriendo la piedra por su parte más débil. Es un trabajo duro que obliga a los canteros a turnarse. Para que la máquina pueda levantar el bloque ya resentido, los canteros hacen unos agarres con el puntero. Cada bloque pesa entre 5 y 10 toneladas, lo que obliga a la máquina a desarrollar una gran potencia para arrancarlo. En algunas ocasiones, los bloques de piedra son tan grandes que no pueden ser movidos por las máquinas, y los canteros deben cortarlos para facilitar su transporte. Hasta hace muy pocas décadas, las piedras extraídas en la cantera eran arrastradas por caballerías hasta la zona de elaboración. Hoy, los camiones también han sustituido a la tracción animal en este trabajo. En la zona de elaboración se realiza el trabajo de talla de la piedra. Hace muy pocos años, las máquinas de corte y percusión hicieron su aparición en Calatorao, desplazando a un rincón de la memoria el trabajo manual. Con Pedro Anía vamos a conocer cómo era la técnica de labrar la piedra manualmente, que poco se diferencia de la de aquellos que levantaron grandes iglesias y castillos hace algunos siglos. Para partir la piedra a ley, o desdoblar, como dicen los canteros, Pedro golpea con la maza desdobladora en una imaginaria línea central hasta que la piedra cede, siguiendo sus capas de sedimentación. Así aparece el corazón de la piedra, que es la parte del banco que presenta mayor calidad y grado de dureza. Para cortar la piedra a contraley, es decir, en sentido contrario a la sedimentación, nuestro amigo el cantero debe hacer unos agujeros en línea con el puntero para introducir las falcas y las cuñas. Desbastada la piedra a base de golpes, Pedro la encuadra marcando con la regla una de las caras a trabajar. El escalfilador es una herramienta de corte plano que se utiliza para tallar el bloque. Esta primera cara le servirá de referencia al cantero para trabajar el resto de aristas y superficies. Para rebajar el desalabeo y dejar la superficie plana, Pedro utiliza el puntero.
A golpes de la gradina, que es una especie de cincel, Pedro hace la tirada de la arista, que consiste en una tira longitudinal que bordea la pieza. El proceso de preparar las caras de una piedra es lento y costoso, pero el cantero debe dejarlas perfectamente escuadradas antes de pasar a la terminación de las superficies. De la intensidad y de la separación de los golpes que Pedro da con el puntero en la piedra, dependerá la rugosidad final de la superficie. El apiconau es un tipo vasto de terminación de la superficie de la piedra que nuestro amigo el cantero realiza con unos continuos golpes con el pico especial, dado siempre en el mismo sentido. La bujarda es una herramienta en forma de maceta que tiene dos cabezas desmontables. Ello le permite el cambio rápido por otras de diferentes tamaños de puntas, según el trabajo a realizar. Lo primero se da con la más vasta y luego se van dando las más finas. El golpe siempre tiene que ser bien plano. Pedro utiliza la bujarda para igualar y terminar las superficies, dándoles un aspecto vasto. Los dos filos del tallante poseen un número variado de dientes que sirven para igualar y terminar las superficies. Cuando la piedra es más blanda, se le suele dar a veces de medio lado también a la maceta, pero esta, como consecuencia de su dureza, le estoy dando como normalmente se le da. Pedro hace el peinado final golpeando suavemente con la maceta en la gradina dentada. La piedra de Calatorao, llamada también mármol negro, tiene su calidad en el excelente grano de cristalinidad que le ha dado la consolidación del sedimento durante su transformación en roca. Esta característica la hace esencial para la creación artística. A pesar de su juventud, Pedro Anía ha acumulado gran experiencia en el trabajo artesanal de la piedra de Calatorao. Ello le permite dar bellas formas a la materia para convertirla en expresión de sus inquietudes. El color negro de la piedra de Calatorao aparece de forma natural durante el proceso final de pulido. El pulido tradicional se hacía frotando la superficie con piedras llamadas asperones y luego con piedra pómez. El color negro aparece de una forma natural cuando Pedro abrillanta la piedra con cera de abeja. De la pieza más simple y arcaica a la más compleja y elaborada, de la tosquedad por imperativos constructivos a la sutilidad artística, en el trabajo duro del arranque o en el fino de la labra. En cualquiera de estas facetas el cantero tradicional es un digno discípulo de los canteros medievales que, además de levantar en piedra grandes edificios que se han conservado hasta nuestros días, supieron hacer de esta materia un medio artístico de expresión. En la actualidad, el trabajo de la cantería en Calatorao está totalmente mecanizado en la zona de elaboración. Un ejemplo de este avance tecnológico es la fabricación de los bordillos para aceras, que empieza con el corte de los grandes bloques en una sierra de hilo de diamante.
Todos esos pacientes y esforzados trabajos que los canteros hacían manualmente en la piedra, hoy han sido sustituidos por las máquinas. Desde el movimiento de las piedras por el interior de las naves hasta la labra final, el cantero ha simplificado su esfuerzo y deja hacer el trabajo a la tecnología. Ahora solo hay que controlar que el funcionamiento de las máquinas sea óptimo. Una vez cortados los grandes bloques, los canteros transportan las piezas con plumetas de ventosas hasta las sierras de discos, donde van a reducir su tamaño a las medidas deseadas. Para dejar el bordillo terminado, el trabajo final de la superficie de la piedra lo hacen los canteros con la bujarda neumática. Otro tipo de piezas fabricadas con la piedra de Calatorao son las placas de revestimiento de fachadas, que, a pesar de su fabricación en serie, también necesitan del proceso manual para su terminación definitiva. El pulido a mano también ha sido sustituido por las máquinas pulidoras que reducen el esfuerzo del cantero. Aquellas canteras de piedra negra de Calatorao que sirvieron antiguamente para dar vida a los más importantes monumentos aragoneses y que en la actualidad siguen siendo muy estimadas por los escultores, hoy suministran gradas, losas, bordillos, adoquines, revestimientos, mamposterías, zócalos y todo tipo de piezas que la construcción demanda para embellecimiento y decoración.